Bien, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Daniel Meligeni, yo soy el titular de la asignatura de Introducción a la Química, asignatura anual, ¿sí? Que recoge los conceptos de química general e inorgánica, y a lo último del cuatrimestre vamos a ver algo de química orgánica, ¿sí? Recuerden que bueno, este espacio se puso como clase inaugural. En realidad ayer tenía que haber tenido clase en la comisión 2 y 3, y bueno, por razones de fuerza mayor nucleé toda la teoría, la primera teoría hoy. Ya la semana que viene, el lunes, tienen el espacio de la teoría, la comisión 2 y 3, y el martes, la comisión 1 y 4, ¿sí? Eh, Creo que voy a mostrar un poquito ya el PowerPoint. Ahí está. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, recuerden que esta asignatura es una asignatura que tiene como materias posteriores, ¿sí? Correlativas, microbiología y parasitología, ¿sí? Por ejemplo, química biológica, por ejemplo. Es decir, que muchos de los conceptos que vamos a ver en esta asignatura se recogen después para asignaturas del segundo año. Me acompaña en la asignatura desde hace ya muchos años Enrique Moreno Rosa, que tal vez lo han escuchado por el PIBU. Leal Legner, que también algunos la deben haber tenido en el PIBU, y Alan Celayeta, que nos acompaña desde hace unos años, y este año ya logró el título de licenciado en nutrición. Colega, eh, futuro colega, ustedes futuros colegas de él, ¿sí? Bien, eh, condiciones de regularización. Ustedes van a tener 3 evaluaciones parciales. Acá les puse la semana en la cual se va a dar el parcial. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el día lunes de cada semana, el 25 de junio, el 3 de septiembre y el 30 de noviembre. ¿Por qué digo semana? Porque dependiendo cómo vayan en el desarrollo de los seminarios y etcétera, va a ser si el parcial se evalúa en el horario de la práctica o en el horario de la teoría, ¿de acuerdo? Va a depender de eso fundamentalmente. Por eso se los pongo el día lunes, y recuerden que este año hay varios lunes que son feriados. Con la teoría no van a tener inconvenientes porque la teoría va a quedar grabada. Es decir, si no tienen la teoría de la comisión 2 y 3, van a tener la teoría que se da el martes en la comisión 1 y 4, que es la misma, ¿sí? Las teorías, recuerden que van a ser virtuales, ¿sí? Y las prácticas son presenciales. Es decir, la práctica, ustedes van a ir al aula, y en el aula van a tener en la plataforma seminarios de problemas y ejercicios para descargar, los cuales no tienen que entregarlos, pero siempre es recomendable realizarlos por una cuestión de que sobre esto después se evalúan los parciales. Dicho esto, fíjense que el parcial solamente toca temas que son netamente prácticos, es decir, durante la cursada ustedes van a rendir todo lo que es práctica. Práctica me refiero a ejercicios. En el final se evalúa la teoría. El final puede ser o bien escrito, o bien oral, o combinatorias de los dos. Es decir, puede ser un escrito filtro, si son muchos, y después pasar a la instancia oral. ¿De acuerdo? Cada parcial, igual que el final, se regulariza con el 60% del puntaje total. Es decir, el 60% equivale al 4, y de ahí se prorratean los 40 puntos que quedan en 4 unidades. Por ejemplo, el 80% corresponde a una nota de 7, etcétera. ¿Está? Cada Perdón, parcial, sí, en la fecha del tercer parcial dice 30 del 10, ¿es sí, octubre octubre, o sí, como octubre, dijiste noviembre? octubre, Ah, octubre, octubre. No, el 30 de noviembre ya están en entendí. condiciones de final. Ustedes Ok, recuerden que las listo, listo. clases terminan la segunda semana de noviembre. Lo evalúo antes para que no se le junte con otros parciales. ¿Está claro? Bien, gracias. Por eso lo evalúo antes. Yo supongo que con la teoría y la práctica vamos a terminar en tiempo y forma. También va a depender de eso. Ustedes recuerden que acá en Mar del Plata nos ocurre que, como es una ciudad que está cerca de la costa, nos pasa que 2x3 dan alerta meteorológica, con lo cual eso implica
1 o 2 días sin clase. Y eso generalmente nos corre el calendario, ¿sí? En una forma imprevisible. Eso no lo podemos prevenir desde ahora, ¿está claro? Solo podemos prevenir, como ya hice el cronograma, que lo van a tener después en plataforma, los feriados, las semanas de finales, el receso, etc. El resto es imprevisible, ¿está claro? Como lo fue la pandemia, Profe, por ejemplo. Sí, una consulta. sí. ¿Este Power después se sube Esto a la queda todo en plataforma? plataforma. Toda la información que tienen acá va a estar en plataforma, ¿está claro? Ah, bien, ¿Sí? gracias. Y en la plataforma van a tener el libro que utilizamos en la cátedra en formato de PDF, ¿sí? Que es la ciencia central, que es el Brown, Química de la ciencia central, que es el Brown, que es el libro que utilizo yo como libro de cabecera. Igual pueden utilizar cualquier libro de química que tengan a mano, ¿sí? Yo les recomiendo siempre estudiar de libro. Los Power son para mí y para darles una guía, es como un GPS para el docente para ir viendo qué temas voy puntuando. Pero fíjense que yo les voy a mostrar la tabla periódica, voy a hablar sobre la tabla, pero solamente van a ver la imagen de la tabla, nada más. ¿Está claro? El resto, obviamente, está en lo que ustedes pueden leer a través de la bibliografía. Bien, acá les puse abajo que se especifica la semana en la fecha, pero por eso el parcial puede estar evaluado o bien en la teoría, si yo voy adelantado con la teoría y me queda ese día libre, o bien en la práctica. Va a depender fundamentalmente de eso. Bien. Este año saqué varios conceptos de historia de la química, porque tal vez eran irrelevantes, y igual yo les recomiendo leerlos del libro para tener un background de información de cómo se llegó a la estructura atómica moderna. Vamos a empezar con la estructura atómica. Repaso de algo que ya vieron en el ingreso. Ustedes recuerden que para poder llegar a la estructura atómica moderna, ¿sí? A través de experimentos científicos que vislumbraron de que la materia era discontinua, es decir, que los griegos antes pensaban que la materia era continua, es decir, que el átomo era la unidad fundamental de toda materia, en eso no se equivocaron, pero ellos pensaban que el átomo era indivisible, es decir, que por debajo del átomo no había nada. Obviamente, fíjense, Demócrito ya está hablando en el año 460, 370 antes de Cristo, de que la materia es discontinua, y no estaba errado. El tema de la materia discontinua ya surge a partir de Dalton, estamos hablando del siglo XVI, XVII, en donde, a través de experimentos físicos, no químicos, es como que se empieza a ver o vislumbrar de que los átomos son esferas que de alguna manera pueden tener ciertas partículas, que esas partículas constituyen a las llamadas partículas fundamentales subatómicas, que ustedes ya han visto que son los electrones, los protones y los neutrones, ¿sí? Partículas discretas, eso quiere decir que son unidades que se encuentran en el átomo en distintas regiones y que le dan las características a cada elemento y le dan la individualidad en el cual cada elemento es único e irrepetible, ¿sí? Es decir, el carbono es carbono, el nitrógeno es nitrógeno, el cloro es cloro, etc., ¿sí? Y esto está dado por fenómenos en los cuales se vincula la electricidad y la radiactividad. La electricidad con el experimento de Thomson, ¿sí? O de Chadwick, ¿sí? Y de Goldstein también con el experimento que tiene que ver con los rayos catódicos. Eso después mírenlo. Moléculas y átomos, ¿sí? No son lo mismo. El átomo es la partícula fundamental. En cambio, una molécula es una partícula elemental que está constituida por un número entero siempre de átomos, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de oxígeno, que nosotros utilizamos para oxidar los nutrientes, como último aceptor de electrones. Esa molécula consta de 2 átomos de oxígeno. La molécula de helio, ¿sí? Que en realidad el átomo de helio forma lo que es el gas, con lo cual es un gas monoatómico. En cambio, la molécula de oxígeno es diatómica. La molécula de ozono es triatómica. El ozono se encuentra en las capas exteriores de la atmósfera. Cuando el oxígeno se lo bombardea con luz ultravioleta, se forma ozono, muy indispensable para filtrar los rayos ultravioleta.
Fíjense qué pasó cuando fue el agujero en la capa de ozono, que teníamos la peligrosidad de los rayos ultravioleta que incidían sobre la corteza terrestre. El agua, una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y una molécula letal como la de monóxido de carbono, que está formado por un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Dalton, fíjense que habla de cada elemento, está compuesto por átomos, ¿sí? Como dije hoy, cada elemento es único e irrepetible y consta de características que son únicas, ¿sí? Y otras que pueden ser variables, como el número de neutrones, ya lo vamos a ver. Todos los átomos de un elemento son idénticos, ¿sí? Todo el carbono es carbono, ¿sí? A pesar de que puede tener variables alotrópicas, ¿sí? Por ejemplo, el carbono puede existir en 2 formas, ya vamos a ver, lo que es el diamante y el grafito. Eso va a depender en qué lugar de la corteza terrestre yo lo voy a extraer, porque estuvo sometido a distintas condiciones de presión y temperatura. Fíjense que las minas de diamante no son abundantes en el mundo, existen en algunas regiones, África, por ejemplo, ¿sí? Y es el mismo mineral, es carbono, pero está expuesto a otras condiciones de presión y temperatura en la corteza terrestre y por eso tiene otras formas, ¿sí? Pero es carbono, no es otra cosa. En cada reacción química que se da, cada elemento permanece con sus propias características, no cambia. Esto van a ver, por ejemplo, que cuando el hidrógeno se transforma, por ejemplo, dentro de la constitución en la molécula de agua, sigue siendo hidrógeno, no cambia. Adopta la configuración electrónica del gas noble más cercano a la tabla, que es el helio, pero no se transforma en helio, sigue siendo hidrógeno. Y cada compuesto se forma cuando se combinan elementos para formar o bien compuestos covalentes, que ya los vamos a ver, o bien compuestos iónicos, ¿sí? El modelo atómico de Thomson es el primer modelo, que a través de la constitución de un tubo de rayos catódicos, él logra vislumbrar ciertas partículas que llama electrones, que están producidos por la corriente eléctrica. Y forma un primer modelo, un primer esbozo, como si fuera un budín con los electrones como si fueran las pasas inmersas en esta masa. Una esfera rígida de carga positiva y con los electrones de carga negativa, dándole identidad eléctrica al átomo. Es decir, ustedes recuerden que los átomos en estado nativo o no combinado tienen la misma carga, ¿sí? Es decir, la carga eléctrica positiva es igual que la carga eléctrica negativa. La naturaleza corpuscular se llega a través de que los átomos poseen tanto carga como masa. Y si uno hace la relación entre la masa y la carga en un electrón, por ejemplo, puede encontrar que la relación de carga-masa es 1,8 aproximadamente por 10 a la 8 unidad de carga Coulomb sobre gramo. Esto es importante porque fíjense que los electrones, vamos a ver que al átomo no le aportan masa, pero sí le aportan carga. El modelo atómico de Thomson se echa abajo con el experimento de Rutherford, de la placa de sulfuro de zinc, en donde se ve que al bombardear una lámina de oro con partículas alfa de carga positiva, la mayor cantidad de las partículas alfa atraviesan la lámina. Esto se puede ver porque si cada átomo en la lámina de oro, que es un sólido, está orientado y alineado como en el sólido en un perfecto orden, que es el estado más ordenado de la materia, las partículas alfa de carga positiva que atraviesan la lámina lo pueden hacer porque la esfera no es rígida, ¿sí? Porque dentro de cada esfera, o sea, de cada átomo, hay una gran cantidad de espacio vacío. Esto rompe con el modelo de Thomson y ya nos da pie para el modelo de Bohr, en donde podemos ver que las partículas alfa que son desviadas, las pocas partículas alfa que son desviadas, se desvían porque colisionan contra el núcleo de carga positiva. Carga positiva con carga positiva se repelen, ¿sí? Carga positiva con carga negativa se atraen, ¿de acuerdo?
Conclusiones. Los átomos están constituidos por un núcleo y por electrones que van a estar alrededor de él. Que vamos a ver que se habla de lo que es la nube electrónica, que está, de alguna manera, rodeando al núcleo. El núcleo es mucho más pequeño, ¿sí? Y está confinado en una especie de lugar central en el cual ahí se ubica toda la masa atómica. Cada electrón se mueve a cierta distancia alrededor del núcleo, orbitando alrededor de él, y tanto los electrones como los protones son los únicos elementos que le ofrecen carga al átomo, ya que los neutrones carecen de carga. Y entre el núcleo y los electrones hay una gran cantidad de espacio vacío, en donde se encuentra esta nube electrónica. Fíjense que si hablamos del núcleo, estamos hablando de una medida de Armstrong, ¿sí? Es decir, 10 a la menos 10 metros. Y generalmente también se puede hablar de 1 por 10 a la menos 12 metros, de picómetros. La unidad generalmente que se utiliza es el Armstrong para medir medidas atómicas. Fenómenos radiactivos, gracias a la radiactividad se pudieron descubrir los neutrones. Recuerden que las partículas radiactivas son 3, alfa, beta y gamma. Las alfas son partículas de carga positiva, las betas son electrones y las gamas son ondas electromagnéticas. Acá las tienen descritas después para que las miren. Algo importante, fíjense, electrones simbolizados con una E de carga negativa, protones simbolizados con una P de carga positiva y neutrones simbolizados con una E, elementos sin carga. Ahora, si ustedes miran las masas, tanto la masa de un neutrón como la masa de un protón son prácticamente las mismas. En cambio, la masa de un electrón, si hago el cociente entre la relación de protones y electrones, es 1837 veces más liviana. Esto implica que los electrones a la masa atómica no le aportan sustancia. Es decir, que toda la masa atómica reside en protones y neutrones. Algo importante. Con lo cual llegamos al modelo atómico moderno, en el cual tenemos un núcleo central y a diferencia de lo que se pensaba en el comienzo de poder efectuar esta teoría, en que los electrones orbitaban alrededor del núcleo equidistantes al mismo, es decir, la misma distancia, lo que se vio y se pudo concluir es que el núcleo sí es central y que los electrones se encuentran orbitando en distintas capas o períodos de energía. Cada período se va a alejar del núcleo como si fueran las capas de una cebolla, como si yo pelara una cebolla y me voy encontrando de afuera hacia adentro distintas capas. Cada capa o período energético tiene una cantidad definida de electrones que desde el núcleo hacia afuera va aumentando, ¿sí? Entonces, si queremos definir a un elemento, lo vamos a definir con el símbolo químico. Por ejemplo, para el carbono es C, para el nitrógeno es N, para el oxígeno es O, para el hierro es Fe. Y fíjense que cada elemento consta de una o dos letras. Una letra mayúscula y una letra minúscula. Ambas imprentas. Y los nombres están en latín. Por ejemplo, el sodio es natrium, ¿sí? Es decir, es un elemento que está en la tabla periódica, ahora vamos a ver, en el primer grupo y en el tercer periodo. Ahora vamos a definir la tabla. Y consta de siempre, cada elemento, de al menos dos símbolos. Uno que se llama A y otro que se llama Z. ¿Qué es Z? Z es el número atómico, es decir, el número de protones que tiene un elemento. Y es único y invariable. Todos los elementos que tengan el mismo Z son constitutivos del mismo elemento. Tienen la misma cantidad de protones y no varía. Esto no varía. A, en cambio, es el número másico. Y el número másico sí puede variar. Porque tenemos lo que se llaman isótopos, es decir, elementos con el mismo número atómico, pero distinto número másico. Es decir, ¿en qué difieren? Si A es la suma de protones y neutrones, y tengo un distinto A, pero el mismo Z,
evidentemente lo que cambian son los neutrones. Y acá tienen la prueba. El uranio 235 tiene 92 protones y tiene 143 neutrones. El uranio 238 tiene 92 protones y tiene 146 neutrones. Fíjense que los electrones siempre son los mismos. Es decir, si un elemento tiene en estado nativo 6 protones, tiene 6 electrones. Ahora, cuando un elemento, vamos a ver, se combina y tanto puede perder o ganar electrones, porque pueden pasar cualquiera de las dos cosas, dependiendo del tipo de elemento, adquiere lo que se llama carga. La carga se escribe en la parte superior, ¿sí?, a la derecha del elemento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el calcio con 2 cargas, el sodio con una carga, ambas positivas en ambos casos, y el cloro, por ejemplo, con una carga negativa, como cloruro. Entonces, dependiendo de la carga, me está indicando si el átomo está ionizado o no. Unidad de masa atómica. En relación a la 12ª parte del átomo de carbono, se define la unidad de masa atómica. La masa de un átomo de carbono es de 1,993 por 10 a la menos 23 gramos. Si yo tengo un mol de carbono vamos a ver que pesa 12 gramos, o la masa es 12 gramos. En relación a la masa de carbono, se estableció la masa de los demás elementos. Por eso se habla de masa atómica relativa. Siempre que hablamos de relativa, es relativo a algo o a alguien, en este caso al átomo de carbono. Y llegamos al modelo atómico de Bohr, modelo moderno, en el cual, según Niels Bohr, en el año 1913, se define a través del átomo de hidrógeno un núcleo concéntrico con un protón, sin neutrones, y un electrón que orbita o gira alrededor de un solo orbital atómico. Ese electrón es el que le da al hidrógeno la propiedad de ser anfótero, es decir, de poder comportarse como metal o como no metal. Y según Heisenberg, es imposible conocer la exactitud y la simultaneidad y la posición de una partícula en relación al núcleo atómico. Por eso que aparecen después, que ustedes no lo van a ver, los números cuánticos, que me definen la posibilidad de encontrar un electrón en el espacio, en un átomo, en un modelo definido. Cada electrón va a ocupar un orbital definido, ¿sí?, y va a estar definido por estos números cuánticos que les acabo de mencionar. Cada átomo se va a constituir a partir de los 4 números cuánticos, y generalmente la zona, y ojo con esto, en la cual podemos encontrar los electrones, se denomina orbital atómica. Es decir, no es que gire solamente alrededor de, sino es una zona en el espacio. Por eso vamos a encontrar los orbitales S, que son esféricos, el 1S, el 2S y el 3S, que son concéntricos. Es como la mamusca, van a estar uno dentro del otro. Los orbitales P, que son elípticos. Los orbitales D, que ya tienen 5 regiones en el espacio. Y los orbitales F, que tienen 7 regiones en el espacio. A medida que el átomo va siendo más grande, los orbitales van acuñando más cantidad de electrones, ¿sí? Y la configuración electrónica. Cómo uno puede llegar a definir a los electrones dentro de orbitales. Y para esto tenemos que ver el diagrama de Pauling, el diagrama de energía. ¿Qué consta de esto? Cada nivel energético, y ahora lo vamos a ver en la tabla, consta de el nivel 1, un solo nivel. El nivel 2 tiene 2 subniveles, un subnivel S y uno P. El nivel 3 tiene 3 subniveles, pero si ustedes miran la tabla, el tercer pedido solamente ocupa los 2 primeros. El tercero recién se ocupa en el nivel 4. Miren una cosa, fíjense, tanto el nivel 1 como el 2 y el 3, que son consecutivos, el nivel 1 y el 2 están muy separados, pero fíjense que el nivel 3 y el 4 están solapados, están muy juntos uno del otro. Con lo cual, el tercer nivel tiene un nivel D que no completa, ¿sí? A pesar de que lo tiene, no lo tiene completo.
y recién se completa en el cuarto nivel. Y es así como surge el diagrama de exclusión de Pauling, que vamos a ver después a continuación con algún ejemplo. Si tengo un elemento que está en el primer nivel, no hay ningún problema. Puede tener una configuración 1s1, el hidrógeno, o 1s2, el helio. Cuando paso al segundo nivel, ya el litio tiene una configuración 1s2, 2s1, y así sucesivamente. Pero cuando llego al tercer nivel, se completa con un nivel 3p6. Si al paso al cuarto nivel, viene el 4s2, pero después no viene el 4p6. Vuelvo a saltar al 3d10. Es decir, que una vez que completé el tercer nivel, voy al cuarto y vuelvo al tercero para completar en los elementos de transición orbitales atómicos. Esto lo van a ver muy bien en la práctica después. Bien, paso a la tabla periódica. ¿Tienen a mano una tabla periódica, por casualidad? Si no, pueden desde el celular, y ya la pueden utilizar, y yo creo que en la práctica la pueden tener, salvo el día del parcial, obviamente, ¿no? Pueden bajar una tabla periódica. Si entran en el Play Store, pueden descargar, escriban tabla periódica, les va a aparecer una primera que es un fichero, que si yo no me equivoco se llama Periodic Table. La pueden descargar y utilizar. Así me siguen con el relato. Descárguenla, que mientras yo hago una pausa en un segundo. Ya estoy, ¿eh? Bien, seguimos. ¿Pudieron descargar una tabla? Sí, Así, tengo. bien, así por lo menos me van siguiendo con la explicación. Bien, ¿qué es la tabla periódica? ¿Y para qué nos sirve? ¿Sí? La tabla periódica resume prácticamente las propiedades de los elementos. Ahí van a encontrar la información de, por ejemplo, el número atómico, el número másico, lo que acabo de mencionar recién. Vamos a ver más adelante, ya en la clase que viene, lo que son uniones químicas y la escala que tenemos de electronegatividad. Va a estar también el diagrama de Pauling para poder seguir la configuración electrónica, etc. Así que ahí van a tener toda la información. Es como el GPS que necesitamos para poder entender cómo son las propiedades de los elementos. Bien. Entonces, dentro de lo que es la tabla periódica, está organizada y ordenada por la periodicidad del número atómico. Es decir, ustedes si miran la tabla periódica, el 1 lo tiene el hidrógeno y el 2 lo tiene el helio. ¿Sí? Eso implica que el hidrógeno tiene un protón y el helio tiene 2. ¿Sí? Si sigo, el litio tiene 3, el berilio tiene 4. Hay un salto ahí que sigue y encuentro del otro lado ¿a quién? Con una B mayúscula. Vamos. Alboro. Alboro. Al boro. ¿De acuerdo?
Al boro le sigue el carbono. El Después carbono. tiene el nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Está claro? Cada uno tiene un protón más. Entonces, la tabla está ordenada en esas, o sea, la tabla podría haber sido como una cinta métrica, en donde tengo a lo largo, desde 1 hasta el 100 y pico, todos los elementos. ¿Por qué se ordenó de esa manera? Porque está ordenada, fíjense, en columnas que se llaman grupos y períodos o niveles energéticos, ¿sí? Cuando uno habla de grupos, está hablando de características familiares. Comparten características. Por ejemplo, todos los elementos del primer grupo, ¿sí? La primera columna, hidrógeno. ¿Quién viene después? Litio. Después, sodio, potasio, etcétera. Todos comparten una característica, ¿sí? Si me voy al grupo 17, del otro lado de la tabla, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, halógenos, todos comparten la misma característica. Ahora, dentro del período también hay características que son particulares. Y dentro del período estamos hablando que hay un mismo nivel energético. Como vieron hoy en el diagrama de energía. Tiene la misma, ¿sí?, capacidad energética. Por eso se dividen en filas y columnas, no por otra cosa. ¿Tá? 7 u 8 periodos, depende de la tabla que estén utilizando, y 18 grupos, eso no varía, ¿sí? Y hay 28 elementos que están separados, que están abajo, ¿los ven? Separados de la tabla, que son elementos de transición interna. También se pueden los grupos numerar con números arábigos, del 1 al 18, o con números romanos, una clasificación más vieja, que habla de elementos que pueden ser A o B, con el número romano antes, ¿sí? Por ejemplo, el 3A y el 3B, ¿sí? Todo lo que es B son elementos de transición, y todo lo que es A es representativo. Los grupos representativos, que son todos los que son A, para las tablas con números romanos, son los que tienen electrones en orbitales S o en orbitales P. En cambio, los de transición los acuñan en orbitales D o orbitales F. Ahora los vamos a ver en la tabla. Acá tienen la tabla por orbital ocupado. Tanto el primer grupo como el segundo, orbitales S. Del grupo 13 al 18, orbitales P. Los elementos de transición, orbitales D. Y los que están por debajo, que son las tierras lactánidas o actínidas que están separadas de la tabla, orbitales de tipo F. ¿Sí? Los metales, que son los elementos que mayormente vamos a encontrar en la tabla, son elementos electropositivos, que tienden a perder electrones. En cambio, los no metales son elementos que tienden a captar electrones, o bien a combinarse entre sí. Perdón, te hago una pregunta. ¿Tendría que estar viendo la tabla periódica en la pantalla? Sí, puede ser que no la... No, tenés que ver el PowerPoint, ¿no se ve? Ah, está el Power, el diagrama de Pauling, sí. No. Entonces no Ahora estaba sí, viendo. ahora sí. Ahora sí. No, todavía no. Ahora, Tabla periódica de los elementos. Ahora sí se ve. Bien, bueno, ahora ahí está la filmina, la segunda, así ya queda grabada. Igual las van a tener a estas, ¿no? listo, Pero perfecto. yo no Gracias. cambié la pantalla. Estoy acostumbrado al Meet, que con el Meet cambia automáticamente, pero el Zoom no lo hace. Bueno, no importa. Bien, entonces quedamos en esta. Los metales, recuerden que son elementos que tienden a ceder electrones, y los no metales o bien tienden a captarlos o a bien combinarse entre sí. Vamos a ver qué surge entre metales y no metales, una unión que se denomina iónica, y entre no metales, una unión que se denomina covalente. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Está? Esto es un poco de historia. Las primeras tablas periódicas estaban acuñadas de a triadas, es decir, a conjuntos de 3 elementos. Podóverer,
Newland las empieza a acuñar en octavas de a 8 elementos y recién Mendeleev, ¿sí? Dmitri Mendeleev, hace este esbozo de 8 columnas de los elementos que habían sido descubiertos hasta ese momento. Obviamente dejó espacios vacíos porque supuso bien de que había elementos que podían tener otras características, pero que todavía no habían sido de algún momento descubiertos por el hombre, ¿sí? Y proyecta estas propiedades en relación a la repetición periódica de las mismas. Lo que dice él es que cuando los elementos se colocan en orden creciente aparecen, ¿sí?, características que están en relación a la masa atómica, ¿sí?, y que presentan propiedades físicas y químicas que son repetidas, ¿sí? De ahí que, fíjense que algunos conservan alguna característica parecida a las tablas que tenemos a otras y otros no. Recién Moselier formula el concepto de número atómico, en la cual se empiezan a ordenar en la característica de su periodicidad, y es como se ordenan hoy en día, en orden creciente la periodicidad del número atómico, el número de protones. Bien, acá tienen la tabla que tienen ustedes ahí, la moderna, en donde, acotación, grupos que son columnas y periodos que son niveles energéticos. ¿Está claro? Cada elemento se encuentra, dependiendo el color, en un estado. Y el color que lo va a acuñar en algunas tablas puede aparecer también el estado en el que está. En esta no aparece, ¿sí? Solamente me dice el tipo de elemento que es. Entonces, comencemos. El grupo, número 1 corresponde a los metales alcalinos y el hidrógeno está puesto acá por una cuestión de particularidad en cuanto a su único orbital y que tiene un solo electrón. Pero el hidrógeno, recuerden que es un elemento anfótero, no es un metal alcalino, ojo con eso. Es decir, que el hidrógeno, como está acá, ¿sí?, solamente está porque termina su configuración electrónica, la única que puede llegar a tener en S1. Igual que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿sí? El grupo número 2 corresponde a los metales alcalinos térreos, ¿sí?, encabezados por el belirio. Belirio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Del grupo número 3 al grupo número 12 inclusive, son todos elementos de transición. Ahora, del grupo número 13 al grupo número 18 hay características particulares. Todo lo que está en amarillo acá, aluminio, galio, indio, talio, etcétera, corresponde a los elementos llamados metales pobres, ¿sí? La línea del boro, que está en verde, boro, sílice, germanio, etcétera, telurio, polonio, corresponde a los metaloides. Y solamente los que están acá arriba, tanto en este violeta, ¿sí?, este color violeta fuerte, como este fucsia, corresponde a los no metales. Esto que está aparte, que está en otro color, es porque son elementos denominados halógenos. Y el último grupo, la última columna, corresponde a los gases nobles, inertes o raros, que son elementos que no sufren combinación química, no necesitan, porque tienen su último orbital completo. Los demás elementos tienden a combinarse. Los elementos que están por debajo corresponden a los que se denominan elementos de transición interna. ¿Por qué interna? Porque si yo veo del bario al lantanio, ¿sí?, y me fijo acá en este elemento, igual que en el hafnio, ¿sí?, hay un salto. No es que haya un salto. Es como si la tabla estuviera cortada y estuviera separada, y esto estuviera puesto en el medio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que todos estos elementos corresponden al mismo grupo. El grupo es el número 3. ¿De acuerdo? Cambia el periodo, 6 y 7, pero el grupo es el mismo. Y estos elementos que están por debajo, que recién se nombraron entre el año pasado y el anteaño,
el ninonio, el moscovio, el tenecio, etcétera, son elementos que se denominan elementos realizados o hechos por el hombre. Son sintéticos, no son naturales de la Tierra. ¿Está claro? Entonces, para conocer un elemento necesito el símbolo químico. Este es la plata, argentum. Fíjense que está en latín. El número atómico, que es el número de protones y electrones que tiene el elemento en estado nativo o no combinado, porque los electrones pueden cambiar, los protones no. Y el número másico. Fíjense que la masa atómica se escribe con decimales, ¿la ven ahí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene partidos los neutrones? No. Lo que quiere decir esto es que la masa atómica, y eso lo van a encontrar en ejercicios en la guía, se estima por la particular, ¿sí?, abundancia de cada isótopo conocido en la corteza terrestre. Con lo cual es un promedio ponderado. Ponderado quiere decir porque dependiendo de la abundancia va a ser más cerca la masa atómica del más abundante. ¿Está claro esto? Por ejemplo, yo tengo el hidrógeno. El hidrógeno tenemos un isótopo natural que es el deuterio y un isótopo radiactivo realizado por el hombre, deuterio también es radiactivo, que es el tritio, pero es sintético. El deuterio y el hidrógeno o protio, hidrógeno natural, ¿sí?, y el tritio son isótopos. Pero como tanto el deuterio, ¿sí?, como el hidrógeno, que son isótopos naturales, tienen distinto porcentaje de abundancia, la masa atómica, si ustedes se fijan en la tabla, es 1.008. Ese 0.08 viene del pequeño porcentaje de abundancia que tiene el deuterio en la Tierra. ¿De acuerdo? La mayor parte del hidrógeno que conocemos está como protio, que es el que ocupa el lugar fundamental en toda la corteza terrestre y en todos los seres vivos. Pues nosotros convivimos con el hidrógeno. Fíjense que forma el agua, últimamente. Bien. Acá tienen la misma tabla. Fíjense que acá los elementos yo la puse a propósito, no estaban todavía nombrados, ahora ya se nombraron. Esto es lo que les decía de los elementos de transición interna que están sacados, extraídos de la tabla, pero todos tienen el grupo número 3. Comparten el mismo grupo. Acá está lo que les decía recién. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro son gases diatómicos. En cambio, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son gases monoatómicos. Líquidos hay muy poquitos. El mercurio está en estado líquido. Fíjese que el mercurio es lo que se usaba antes para los termómetros. Cuando se rompía el termómetro se formaban bolitas. Al estar en un estado líquido y tener una tensión superficial muy alta, no forma gotas, forma bolitas. Lo que pasa es que es tóxico para el hombre, por eso se dejó. Y el bromo también puede estar en estado líquido, y en algunas tablas también el galio puede estar en estado líquido. Pero fíjense que la mayoría son sólidos. Acá tienen la misma definición que les dije hoy, no la voy a repetir. Los metaloides, que tienen algunas particularidades de que pueden actuar como metales y como no metales, depende con quién reaccionen. Son muy buenos semiconductores. Esto es lo que representa los bloques, que ya también se los dije. Y características de metales y no metales. Los metales tienen alta conductividad eléctrica, por eso se utilizan mucho para hacer todos los dispositivos eléctricos. En cambio, los no metales tienen baja conductividad eléctrica. También los metales tienen alta conductividad térmica, en cambio los metales son aislantes para el calor. Tienen un brillo que es característico por los electrones que tienen sueltos o desapareados. En cambio los metales son elementos sin brillo. La mayoría son sólidos, acá encontramos sólidos, líquidos y gaseosos. Son muy maleables, y acá son quebradizos, y son dúctiles, o sea, se los puede utilizar. En cambio acá no son dúctiles, o sea, son difíciles de poder utilizarlos. Bien, propiedades de la tabla periódica. Tamaño o radio atómico. ¿Qué es esto? Es la distancia que voy a encontrar entre el núcleo y el último electrón periferio a la nube electrónica. Por eso yo puedo considerar que el radio es prácticamente, ¿sí?, el tamaño que tiene el átomo si yo lo multiplico por 2.
porque vendría a ser el diámetro. Y como se toma el radio cuando tengo dos átomos de hidrógeno que están unidos entre sí, me da la idea del tamaño del átomo. De ahí que radio atómico y tamaño atómico se puedan tomar como símbolos. ¿Qué es lo que ocurre con el radio atómico en la tabla periódica? Algo que es lógico. Si yo me voy desde el elemento que está en el primer periodo a los últimos, tienen que ser más grandes, porque tienen más protones y tienen más nube electrónica. Ahora, ¿qué pasa si me muevo entre los grupos? O sea, me muevo en los periodos. ¿Qué pasa? Si me muevo en el periodo, a medida que voy desde el primer grupo al último, el radio atómico es más chico, decrece. ¿Por qué ocurre esto? Porque la nube electrónica está más concentrada. Un átomo como el litio tiene un mayor radio atómico que el flúor, que a pesar de que tenga más protones y más electrones, estos se hallan más concentrados en la nube electrónica. Entonces, el radio atómico crece de arriba hacia abajo si me muevo en los grupos y crece de derecha a izquierda si me muevo en los periodos. ¿De acuerdo? Radios iónicos. Cuando un elemento pierde o gana electrones, se transforma en un ion. Cuando el átomo pierde electrones, se transforma en un catión. Y cuando gana electrones, se transforma en un anión. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el radio? Con el radio ocurre algo particular. Si un elemento como el sodio se transforma en catión sodio, pierde un electrón, esa parte de la nube electrónica queda vacía. Entonces el radio es más chico. ¿Está claro? Entonces, el catión sodio es más chico que el átomo de sodio, porque se contrae la nube electrónica, porque falta un electrón. ¿Qué pasa con los aniones? Como yo estoy poniendo una carga negativa en donde hay cargas negativas, carga negativa con carga negativa ofrecen un fenómeno de repulsión electrónica, con lo cual los aniones son más grandes que el átomo en estado nativo. Entonces, conclusión, los cationes son más chicos y los aniones son más grandes. Acá tienen valores, ¿sí? Fíjense que esto ocurre cuando un átomo de sodio pierde un electrón, y fíjense que la nube electrónica queda vacía y el átomo es más chico. En cambio, en el átomo de cloro, cuando gana un electrón y se transforma en cloruro, en anión cloruro, el átomo es más grande. Y esto se ve acá en valores. El átomo de sodio tiene 186 picómetros y el catión sodio solamente 95. Y el átomo de flúor tiene 64 picómetros y el anión fluoruro tiene 136. Es más grande. ¿De acuerdo? Energía de ionización. ¿Qué es esto? Ustedes piensen que sacarle un electrón a un elemento electronegativo es mucho más difícil que a un elemento electropositivo. Entonces, ¿qué es la energía de ionización? Es la que necesito mínimamente para arrancarle o sacar un electrón a un elemento en su estado fundamental, no ionizado. Entonces, como los elementos que son electropositivos y más grandes, es más fácil sacarles un electrón, la energía de ionización crece de alguna manera de abajo hacia arriba, ¿sí? En un grupo. En cambio, de izquierda a derecha en los periodos. Es decir, es en forma inversa a el radio atómico. Es una cuestión lógica. Lo mismo ocurre con la afinidad electrónica. Si me voy a la afinidad electrónica, que es una propiedad parecida a la anterior, es la energía intercambiada cuando un átomo neutro, en estado fundamental, capta un electrón y se convierte en un ion negativo. Entonces, la afinidad electrónica tiene que ver con la electronegatividad, que es el punto que vamos a ver a continuación. Crece igualmente de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Y la propiedad que resume estas tres es la electronegatividad. Es la capacidad relativa que tiene un átomo de poder
acomodar carga eléctrica negativa dentro de su orbital atómico que se encuentra de alguna manera vacío. Entonces, la electronegatividad, busquen en la tabla, por favor, a ver, busquen la electronegatividad del flúor. ¿Cuánto tiene? Es un valor numérico. A ver, si la encuentran en la tabla. En esas tablas que bajaron en el celular, si tocan el elemento, ¿sí? Les va a desplegar el elemento y tienen todas las propiedades. A ver, ¿cuánto es el valor? 4. 4. ¿Sí? Busquen, por ejemplo, la del oxígeno, que está al lado, 2 lugares más allá. 3,5. 3,5, en el mismo periodo, ¿lo ven? ¿Ven que es el mismo periodo? Busquen el del litio ahora. 1. Quiere decir que el litio va a tender a ceder ese electrón que tiene, mientras el flúor, que es el más electronegativo, va a tender a captarlo. ¿Está claro? Entonces ahora más adelante, en la clase que viene, cuando vemos las soluciones iónicas, ahí van a ver que los elementos cuando se combinan entre metales y no metales, el metal tiende a ceder sus electrones y en los no metales tienden a captarlos. ¿Está claro? Busquen, a ver, vamos en los grupos. Fíjense en el litio y fíjense en el potasio, por ejemplo. La electronegatividad me estoy refiriendo. 0,8 el potasio. Y 1 el litio. ¿Se entiende? O sea, aumenta de abajo hacia arriba. Si me voy al otro lado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, sí. Entonces, mientras más electronegatividad tiene, más capta. Más tiende a captar. En los metales, 0, 8 y 1 no es condición, ¿se entiende esto? El 0,8 implica que es menos electronegativo y es más electropositivo. ¿De acuerdo? Cuanto menos electronegatividad tiene, más electropositivo es. ¿Está? Los metales siempre tienden a ceder. Lo que me refiero es que esto condice lo que les estoy diciendo yo en la tabla. Si yo, por ejemplo, andate al cloro, ¿cuánto es la electronegatividad del cloro? 2,5. 2,5. ¿Está claro? No, 3. 3,5. Y la del flúor es 4. ¿Sí? Entonces fíjense que en el mismo grupo, ¿sí? Crece de abajo hacia arriba. ¿Está claro? ¿Sí? En el medio, acá tienen, ¿sí? En el medio de la tabla, y aquí hay que tener cuidado con esto cuando lleguemos a iones iónicas, ¿sí? Si yo me fijo, por ejemplo, si el hierro tiene 1,8, ¿sí? Y fíjense que el cobalto y el níquel y el cobre no son muy distintos entre sí, ¿sí? Son muy parecidos. Los elementos más electronegativos están acá arriba. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro. Esos son los que van a tender a tomar electrones. Pregunta, ¿por qué no encuentro los gases nobles en la tabla esta? ¿Por qué no están? Porque ya llegaron a los 8 electrones. No necesitan, ¿está claro? No necesitan combinarse químicamente. Con lo cual no tienen propiedades de electronegatividad o electropositividad. ¿Está claro? Bien, y 2 cositas para terminar. Valencia y estado de oxidación. A veces se toman como sinónimos, pero no lo son. Fíjense, la valencia es el número que representa la capacidad de un átomo o radical individual para combinarse con otros átomos o radicales. Es decir, la valencia siempre, ¿sí? Es un número y lo voy a tomar como un número positivo. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, la valencia del cloro es 1. En el ácido sulfídrico, la valencia del azufre es 2. En el amoníaco, la valencia del nitrógeno es 3. Y en el metano, la valencia del carbono es 4. Es decir, siempre es un número positivo. En cambio, el estado de oxidación o número de oxidación puede ser un número positivo o negativo, que va a depender de cuál es la capacidad del elemento de haberse combinado con otro. Entonces, va a suponer que en los enlaces, ¿sí? Va a tener un distinto valor. Fíjense, por ejemplo, en el metano, la valencia del carbono es 4.
pero el estado de oxidación es menos 4. ¿Por qué? Porque en el carbono, si ustedes se fijan en la tabla, ¿cuál es la electronegatividad del carbono? Búsquenla, por favor. 2,5. ¿Y del hidrógeno? 2,1. Es menos que el carbono. Con lo cual, el carbono tiende a tener más tiempo los electrones dentro de su capa orbital que el hidrógeno. En el clorometano o cloruro de metileno, que ya lo vamos a ver a fin de año esto, la valencia del carbono sigue siendo 4, porque tiene 4 electrones para combinarse, no tiene más que eso. Los 2 de la primera capa no los puede combinar. Y el número de oxidación es menos 2, porque el carbono tiene 4 enlaces, uno con cada hidrógeno y uno con el cloro. Pero como el cloro es más electronegativo que él, le tiende a sacar un electrón. Si hago la suma algebraica de el menos 4 que tenía, ahora es menos 3. Pero menos 3 más 1 me queda menos 2. ¿Sí? Esto lo van a ver después, viene en la práctica. En el diclorometano, o dicloruro de metileno, ¿sí? Para el carbono ahora, la valencia sigue siendo 4, pero el número de oxidación es 0. Porque si tenía menos 2 y más 2, menos 2 más 2, ¿cuánto es? 0. Para el cloroformo o tetraclorometano, la valencia del carbono sigue siendo 4, pero el número de oxidación ahora es más 4, porque el cloro es mucho más electronegativo que él y le tiende a atraer los electrones a su capa orbital. Con lo cual ahora el carbono se ve deficiente prácticamente en electrones, y a pesar de que no es que se los saque, pero los tiene más tiempo el cloro dentro de su capa orbital que el propio carbono, con lo cual es más 4. Y para el trióxido de azufre, la valencia del azufre es 6 y el número de oxidación es más 6, porque el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Le tiende a retener los 6 electrones que tiene en su capa orbital. Por eso el número de oxidación, fíjese que puede ser negativo o positivo. En cambio, la valencia siempre es un número positivo. ¿Cómo hacemos para calcular el número de oxidación? Reglas. Todo elemento en estado nativo o no combinado tiene estado de oxidación 0. Entonces, todos los elementos que encuentro en la tabla, sodio, potasio, cloro, etc., su estado de oxidación es 0. Ahora, las moléculas diatómicas, como los gases que mencioné hoy, también tienen estado de oxidación 0. O los elementos poliatómicos que existen en la naturaleza, como el fósforo o el azufre, donde su estado de oxidación es 0. No está combinado con nadie. El número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Exceptuando en los peróxidos, que es menos 1, o en el radical superóxido, que es menos 1/2. El oxígeno en combinación con el flúor es más 2. Es el único caso. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 o menos 1, dependiendo con quién se combine. Más 1, ¿sí?, cuando esté unido a átomos no metálicos, menos 1 cuando se une a átomos metálicos. El número de oxidación del flúor siempre es menos 1. Nunca va a tender a ceder electrones. Y los elementos de distintos grupos, ¿sí?, como los 15, 16 y 17, tienen números de oxidación que pueden ser variables, que van desde números de oxidación positivos a negativos. En un compuesto neutro, la suma de los estados de oxidación siempre es 0, ¿sí? Y en los iones depende de la carga de ion. La suma me tiene que dar igual que la carga del ion. Acá tienen números de oxidación que son posibles. Fíjense, para el hidrógeno, más 1, menos 1. Tanto para litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, siempre es más 1. Los elementos del grupo NO2 siempre tienen estado de oxidación más 2. Y en los elementos de transición, los estados de oxidación pueden ser variables. En el caso de los elementos no metálicos, fíjense que pueden cambiar, pueden ser positivos o negativos. Los estados de oxidación para los gases nobles siempre es 0, y etc. Esto lo tienen en la tabla y lo pueden
Es tener, de alguna manera, para después ver cuáles son las combinaciones químicas. Bien, hasta acá. Por hoy, hasta acá. Les voy a pedir un favor porque encima son muchos. En el chat, escriban nombre y apellido ahora. Así ya me queda para armar una lista. Después lo voy a tener que separar por comisiones, ¿sí? Recuerden que la semana que viene, comisión 2 y 3 tienen clase teórica el lunes, comisión 1 y 4, ¿sí? El martes. ¿De acuerdo? Y después cuando tenga grabada la clase, que la pueda subir a mi canal de YouTube, van a tener la clase en la plataforma, en una solapa donde van a estar todas las clases grabadas. Pregunta, ¿los PowerPoint los vas a subir ahora? También van a estar, sí, ahora no, van a estar. Van a estar antes del lunes para tenerlos antes de la clase de práctica. Seguramente para el viernes, para el viernes seguramente van a estar. Profe, una vez que pusimos en el chat que, bueno, Ya que se estuvimos puede retirar. presentes. Una vez que pongan el Nos presidente se podemos puede retirar. retirar. Si no tiene ninguna pregunta, Ok, se puede hasta retirar. luego. Nos vemos el... Hola, profe. Sí, Ana le habla, ¿qué tal? Pregunta, ¿la clase de hoy está colgada en el módulo suyo? la que estoy grabando ahora después va a estar subida a plataforma. Ah, ok, buenísimo, ¿Todavía no? buenísimo. Sí, Sí. porque como que por ahí me enganché un poco tarde y hubo cosas que no tengo muy en claro, así que después para repasarlas bien. Y las clases teóricas siempre van a estar subidas a plataforma. ¿Tá? Bueno, listo, gracias. Y van a estar las de las dos comisiones. Las de las dos combinaciones. 1 y 4 y 2 y 3. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, gracias, ¿Hay profe. alguien de la comisión 2 y 3 ahora que pertenezca a la comisión 2 o Sí, 3? profe, nosotras. Sí, nosotras. ¿A qué hora les dijeron que tienen clase el lunes? Para tener bien la... A nosotros 1:30. ¿A ustedes? No, clase teórica. 1:30, 13:30. Está bien, Sí. está bien. Sí, igual que el martes. El lunes y martes a la misma hora, 13:30. Y recuerden que también Profe. tienen la práctica en otro día, ¿sí? Cuando dice puede combinarse con otro átomo o radicales, ¿qué son radicales? Radicales ya los van a ver. Radicales son elementos que pueden tener un electrón desapareado. Eso lo vamos a ver más en orgánica, lo que es un radical químico. Todavía no me quiero meter en eso porque falta toda la parte de química orgánica. Eso lo vamos a ver al final. Pregunta. Sí. Ah, buenísimo, gracias. Comisión 2 y 3 tiene lunes y martes porque en el cronograma solo dice lunes. No, me equivoco. comisión 2 y 3 tiene teoría el lunes. Ah, listo, está bien, gracias. El martes, por esta semana fue esto, ¿sí? Por una cuestión, Sí, digamos, mía de salud, tuvimos hoy martes, ¿sí? bien. Por eso ayer no tuvimos. Es más, yo pensaba hacerla presencial, pero bueno, no pude. Mi idea era tener una clase presencial y después sí que tuvieran virtual, pero bueno, no se pudo. Bueno, La gracias. semana que viene, 2 y 3, nos encontramos el lunes, ¿sí? Chao, profe, muchas Chao, nos gracias. vemos. Adiós, gracias. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.